Me he olvidado de grabar, entonces empezamos el vídeo ya con una definición que he escrito, que es la de ser linealmente independientes o no serlo. Entonces, se trata de que una combinación lineal la igualemos al vector 0 y veamos qué condiciones pasan en los escalares, es decir, en los números reales que consideramos. Entonces, vamos a preguntarnos si estos dos vectores son linealmente independientes o no. Y esto se hace... He puesto indep para independiente. Esto se hace diciendo, bueno, pues si yo cojo lambda y lo multiplico por 1, 2, y le sumo beta y lo multiplico por 1, 3, y esto lo igualo al vector 0, voy a ver cuánto tienen que valer lambda y beta para que esto se verifique, ¿no? Lambda y beta es lo que busco. Según lo que me ha dicho la profesora, cuando multiplico un vector por lambda es multiplicar cada una de las coordenadas por él. Y además, cuando lo multiplico por beta, pues es multiplicar cada una de las coordenadas por él. Si yo lo sumo ahora, coordenada a coordenada, obtengo un sistema de ecuaciones muy sencillo, ¿no? La primera coordenada sería lambda menos beta, que es igual a 0, y la segunda, 2 lambda más 3 beta, que es igual a 0. De la primera obtengo que lambda es igual a beta. Y si yo sustituyo en la segunda, me queda que 2 lambda más 3 lambda tiene que ser igual a 0, lo que implica que lambda es igual a 0 y lo que implica que beta es igual a 0. Y entonces estos dos vectores son linealmente independientes. Claro, en R2, esto es muy sencillo de ver sin necesidad de hacer esta cuenta. ¿Qué significa que dos vectores sean linealmente dependientes? Dos vectores son linealmente dependientes, ¿sí? Si uno es múltiplo del otro. Es decir, de esta condición que teníamos antes, ¿verdad? Si lambda es distinto de 0 y beta es distinto de 0, que sería lo contrario de ser linealmente independientes, ¿vale? Entonces tú puedes escribir u como beta v negativo. Es decir, que u es igual a menos beta partido de lambda v. Y esto es un número real. Lo que significa que u es múltiplo de v. Por ejemplo, si menos beta lambda es 2, te estás diciendo que u es 2 veces v. Es decir, que le multiplicas por 2 a v y obtienes el u. Pero eso es, ya os digo, con dos vectores. Veamos la definición para más. U1, U2, U3 hasta UN son linealmente independientes
Sí, solo sí. Cuando pongo escalares y los intento igualar a 0, al vector 0, ¿vale? Obtengo que todos los escalares son 0. Y esto sirve para cualquier dimensión. Es decir, os sirve para cualquier dimensión de vectores que tengan, por ejemplo, 8 coordenadas, 7 coordenadas, 3 coordenadas. Esto sirve para todos. Se trata de resolver un sistema y ver cuánto tienen que valer los elementos que pones ahí. ¿Pueden tener más de 3 coordenadas? Sí. ¿Cómo se dibujan? Por ejemplo, las fotos que tú ves tienen muchísimas más, tienen, pues no sé, dependiendo de la calidad de la foto, tienen más, a lo mejor tienen 2 millones de coordenadas. Los vectores son cosas que dirigen, no solamente que dirigen el mundo de 3 dimensiones, también se entiende como las características que tiene que tener un determinado proceso. Por ejemplo, hay gente que piensa que el universo tiene 11 dimensiones, pues ahí los vectores van a tener 11 coordenadas. Lo más fácil de ver es con 4. Tú tienes las 3 coordenadas habituales y el tiempo. Y además el tiempo es otra cosa que se llama dimensión compleja, que eso ya lo veréis en adelante. Pero claro, hay 4. ¿Por qué? Porque tienes 3 que te dirigen el alto, el largo y la profundidad. Y luego hay una más que es el tiempo, y entonces ahí tienes 4 coordenadas, ¿vale? Esa es la más fácil de ver. Pero en general, todas las aplicaciones móviles, los ordenadores, etcétera, utilizan vectores de muchas más dimensiones. ¿Y qué miden? Por ejemplo, cuando intentas resolver un sistema de ecuaciones, que a lo mejor tiene 8 ecuaciones, lo que estás haciendo realmente es estudiar 8 vectores. Y si tienes, por ejemplo, 15 incógnitas, pues entonces los vectores tendrían 15 coordenadas. ¿Entendéis? Por eso estudiáis la forma teórica para muchas coordenadas en general. Entonces, ¿un vector también es una forma de meter ecuaciones o no? ¿De meter incógnitas? Sí, y eso lo veis el año que viene. Porque cada vector se puede escribir como una matriz. Entonces, mirad, si tú tienes 1, 2 y tú coges otro vector y es el 2, 3, ¿vale? Entonces habéis formado una matriz, que es lo que están estudiando ahora los nenes, de 2 por 2. Esto te representa un vector que se llama vector fila, esto se llama un vector fila y luego estos se llaman vectores columna. ¿Y qué hacen los vectores columna? ¿Son las sumas? No, los vectores fila y columna son números que representan, pues, por ejemplo, un sistema de ecuaciones. Porque aprenderéis que si tú pones así el sistema de ecuaciones, lo que tienes es que este multiplica este y sería x, y este sería 2y y lo igualas a 0. Y este lo multiplicas por s y te queda 2x más 3y y eso lo igualas a 0. Y ese es tu sistema de ecuaciones. ¿Y eso es un vector? No, el vector es fila y el vector es fila o vector columna, pero te hacen todo junto un sistema de ecuaciones. Esto ya es muy complicado para vosotros todavía porque no os puedo explicar con detalle el procedimiento, pero que sepáis que cuando pones los vectores fila y los vectores columna e intentas resolver un sistema, se sabrá si el sistema de ecuaciones tiene solución o no, estudiando si los vectores son linealmente independientes o no. Que es lo que os estoy diciendo ahora. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo U, que es igual al 1, 2, y os digo que V es igual al 3 menos 1, y os digo que el W es igual al 0, 2, os pregunto, ¿son linealmente independientes?
Pues ¿qué hacéis? Pues vais a resolver un sistema, ¿no? El primer sistema que os da es lambda por 1, 2, más beta por 3 menos 1, y llamemos gamma a el otro, ¿no? Y lo igual a 0, 0. Y me dice que lambda más 3 beta más nada de gamma tiene que ser igual a 0. Que 2 lambda menos beta más 2 gamma tiene que ser igual a 0, ¿no? Bueno, pues de aquí obtengo que lambda es menos 3 beta, ¿no? Y si sustituyo en esta, me queda que menos 3 beta menos beta más 2 gamma es igual a 0, es decir, que menos 4 beta es igual a menos 2 gamma, y que beta es igual a 1/2 de gamma, ¿no? Y ya no podemos decir más. Esto se dice que tiene infinitas soluciones. Por ejemplo, lambda, como era menos 3 beta, sería menos 3/2 de gamma. Beta, que sería 1/2 de gamma, y gamma. Entonces, si yo, por ejemplo, doy a gamma el valor 1, obtengo que lambda es igual a menos 3/2, beta es igual a 1/2 y gamma es igual a 1, ¿no? Así que ahí tengo una solución. Si doy que gamma es igual a 2, pues voy a tener otra, y esta va a ser menos 3, beta va a ser igual a 1 y gamma va a ser igual a 2. Y podría seguir dando valores, etcétera, ¿no? Con lo cual hay infinitas soluciones. Hay infinitas soluciones que no son 0. ¿Lo veis? ¿Entendido? Hay infinitas que no son 0. No te ha dado 0, 0, 0, te ha dado otra cosa, ¿no? Y eso significa que no son independientes y son dependientes. Entonces, U, V, W son linealmente dependientes. ¿Qué significa esto? Uno de ellos es combinación lineal de los otros dos. ¿Se puede saber cuál? Da igual. Tú puedes elegir el que quieras. Entonces, por ejemplo, voy a poner W como A por U más B por W. ¿Quiénes son A y B? Y la V es grupo. Perdón. Ser combinación lineal significa que tú le puedes escribir como una suma de vectores o como una suma de vectores modificando su módulo. ¿Lo veis? Porque el A es un número y el B es un número, lo que hace es modificar su módulo. Ahora lo vamos a ver gráficamente también, ¿vale? Entonces, cuando teníamos dos vectores, ¿vale? Lo que acababa de decir es que este de aquí no estaba, y entonces podía escribir uno como múltiplo del otro, ¿no? Pero si tengo dos vectores, pues lo que dices es que los escribes como una suma de ellos modificada por escalares. Vamos a ver si podemos encontrar A y B. Digo A y B, sí, ¿vale? Entonces, hemos dicho que W era, ¿os acordáis? 0, 2, ¿no? Y aquí tenemos que el V era el 3 menos 1. Y aquí teníamos
el otro, ¿no? Que era 1, 2. Lo que estoy buscando ahora es ver si yo puedo poner el 0, 2 como una combinación lineal de esos, ¿no? Bueno, pues, ¿quiénes son A y B? Bueno, pues tendríamos que cumplir que 0 es igual a A más 3B y que 2 es igual a 2A menos B. Y es un sistema de ecuaciones, ¿verdad? ¿Veis lo que he hecho? Ha sido simplemente coger ese 0, coger la primera coordenada y la primera coordenada. Voy igualando coordenadas a coordenadas. Y entonces me queda que de esta de aquí, A es igual a menos 3B, ¿no? Y de esta de aquí, si sustituyo, me queda que 2 es igual a 2 por menos 3B, menos B. Que 2 es igual a menos 6B menos B. Y eso es menos 7B. ¿Qué? Nada por el nada. Y ahora que B es igual a menos 2/7. Mirad, encuentro un valor. Eso es un número decimal, pero es un número, ¿no? Y ahora sustituyo en A y me queda que como A era igual a menos 3B, me queda que A es igual a 3 por 2, 6/7. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Pues que si tú coges y tienes el A1, 2, ¿no? 1, 2 era este vector, ¿no? Y si ahora le multiplico por 6/7, se me queda un poquito chiquitito, ¿no? Casi no llega a ser 6/7 1. Es como si lo hicieran más chiquitito y estuviera en su misma dirección, ¿no? O sea que me quedaría este vector aquí. Ese sería, el vector verde es 6/7 de 1, 2, ¿vale? Y ahora voy a hacer el menos 2/7. Bueno, pero el 2/7 era de 3 menos 1, o sea que estaría aquí, ¿verdad? Este es el vector B, ¿sí? Y ahora lo que haría sería cambiarle de sentido, ¿no? Que quedaría ahí. Y no solamente cambiarle de sentido, sino multiplicarle por 2/7, es decir, por una cosa chiquitita que es 27, nos llega a 3, 0,2 y algo, ¿no? Pues estaría por aquí, ¿no? Lo voy a poner en rojo, por aquí, aquí. No, pero estaría al revés. ¿Eh? Porque es 3 menos 1. No, menos 3 menos 1. Ay, perdón, a ver. Sería, No, 3. si le cambio de signo... No, está bien, ¿no? Porque es 3 para allá y menos 1 Para abajo. Está bien. Ah, Entonces... No, profe, ya entiendo lo que dice, que has puesto menos 3 menos 1. Sería para el otro lado. Ah, es verdad que me he equivocado. Gracias. O sea que sería... ¿Y por qué? ¿Por qué lo he hecho? Vete tú a saber. Aquí, me dices, ¿no? Pues estaría aquí, ¿no? Y ahora, si le cambio de dirección, me iría ahí. Claro que si no, no sale. Uf, ¿no? Eso sí, le he cambiado de sentido. Y ahora le tengo que multiplicar por uno chiquitito, que estaría por ahí, ¿no? ¿Sí? Pues por la regla del paralelogramo, ¿no? No me va a salir, verás. Este por aquí, ¿no? Y ese por ahí. ¿Lo veis? ¿Sí? Y te quedaría este. Bueno, no ha estado tan mal, que es el 0, 2. Más o menos. Sí. Lo he dibujado muy mal, pero ¿lo habéis entendido? Es decir, hemos conseguido
escribir el 0,2, ¿no?, como una suma por algunos escalares de ese vector. Eso es lo que es en una combinación lineal. El rojo era menos 2/7, ¿no?, de 3 menos 1, ¿no? Y el azul era 0,2. Bueno. Voy a poneros aquí una nota importante, ¿vale? En R2, es decir, el plano que consideramos, solo podemos considerar como mucho dos vectores linealmente independientes. El número máximo de vectores linealmente independientes es 2. Es decir, que yo, porque me sabía esto, que es un teoremilla, ya sabía que al daros un tercero no iba a funcionar. Porque el número máximo en R2 es 2. ¿Y en 3? 3. ¿Y en N? N. ¿Entendéis? Además, el número máximo de vectores linealmente independientes tienen la propiedad de que cualquier otro vector del espacio se escribe como combinación lineal de ellos. Es decir, que si tú tienes dos vectores linealmente independientes y te dan cualquier otro, tú lo puedes encontrar ese A y ese B. Siempre ocurre. Estos son teoremas de álgebra lineal, ¿eh? No es algo sencillo, se prueba con un poquito de esfuerzo. Es decir, si tú tienes U y V linealmente independiente, siempre existen A y B tal que W es igual a AU más BV, que pueden ser más bonitos o más feos, pero son así. Entonces, definición. En Rn, ya lo pongo en general, ¿vale? N vectores linealmente independientes se llama base. En R2 necesitas 2. En R3 se necesita 3. Es decir, en este caso pones base B, que es igual a U1, U2, hasta UN. Porque, digo,
Sí, eso porque... Ah, vale. Porque B de hay base, n. Pero B de base, digo. B de base. Vale, vale. La puedes llamar A, lo puedes llamar como queráis. El conjunto de esos vectores linealmente independientes te forma una base. ¿Sí? En R3 necesitas 3. ¿Vale? Y cualquier vector se escribe como combinación lineal de ellos. ¿Vale? Es decir, dado un vector cualquiera, le voy a llamar v, ¿por qué no? V, que se escribe como A1 U1 más A2 U2 más AN UN, ¿sí? Con no todos que sean igual a 0. El i significa que puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser el 3. Alguno no es 0, porque si fueran todos 0 no sería posible. Alguno tiene que existir así, o todos. Como hemos visto antes, el a y el b era el a1 y el a2. Y esos pues tenían unos valores determinados, ¿no? Entonces, la siguiente definición, que la voy a poner junta, es que A1, A2, AN se le llaman coordenadas del vector V con respecto a la base B. O sea, hemos definido lo que es una base, que son n vectores linealmente independientes, y hemos definido lo que son las coordenadas del vector v con respecto a la base b. ¿Qué es lo que ocurre? Como tú le estás escribiendo en coordenadas de esa base, si tú pones otros vectores diferentes te va a dar otras coordenadas, ¿no? Porque claro, si tú pones vectores que tienen más módulo o menos módulo y van en direcciones contrarias, pues el vector se escribe de otra manera en esa base, ¿no? Entonces, en el ejemplo que habíamos hecho anteriormente, las coordenadas de 0, 2 respecto la base B, que era el 3 menos 1, y no me acuerdo del otro, ¿cuál era? El 1, 2, ¿no? Son 3 séptimos menos 1 medio, que eran los escalares que habíamos puesto aquí, ¿no? No, pues me lo he inventado. 6 séptimos, me lo he inventado completamente. 6 séptimos, ¿no? Y aquí es menos 2, ¿no? Y la otra nota es, un vector se escribe de diferente nota. Lo que os he dicho, que un vector se escribe con diferentes coordenadas en diferentes bases. ¿Tú pones ahí b igual a 1, 2? ¿Cómo? 3 menos 1. Un vector tiene diferentes coordenadas en diferentes bases. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con este mismo vector, ¿no? Ejemplo. En R2 es muy fácil ver que dos vectores no proporcionales forman base. Es decir, que la primera coordenada y la segunda no son múltiplos de la coordenada del otro. Por ejemplo, una base diferente a la anterior
que la voy a llamar gorro, va a ser el -3, 0 y el 0, 4. No, el 0 no quiero poner un 0 aquí. Voy a poner el 1, 4. Estos dos vectores que he puesto aquí no son uno múltiplo del otro, porque -3 y 1 no tienen la misma relación que 0 y 4. Eso es lo que significa proporcionales. Un vector es proporcional al otro, por ejemplo, 1, 1 y 4, 4 son proporcionales, porque si tú multiplicas a 1, 1 por 4, ya te da el 4, 4. ¿Lo veis lo que quiero decir? Pues eso no ocurre aquí, es imposible, porque la segunda coordenada del primer vector es 0, ¿no? Entonces, estos son vectores, no lo confundáis. Estos son el vector U1 y U2, ¿no? Que son mis nuevos. Y ahora quiero poner el vector de antes como combinación de estos dos, ¿no? Que voy a poner A -3, 0 más B, 1, 4. Y cuando lo encuentre, A y B serán las coordenadas del vector en esa base. Te queda pues que 0 tiene que ser igual a -3A más B y también que 2 tiene que ser igual a 4B, ¿no? Bueno, pues de aquí obtengo que B es igual a 1 medio, ¿no? Sustituyendo en la primera, me queda que 0 tiene que ser igual a -3A más 1 medio, con lo cual A tiene que ser igual a menos 1 medio dividido entre 3, que me da 6. 6. Más 1 sexto. Así que las coordenadas con respecto a esa base son completamente diferentes a las anteriores, ¿no? ¿Lo veis? O sea que las coordenadas respecto a B gorro son 1 sexto, 1 medio, que no tienen nada que ver con las otras. Es decir, si tú coges este vector y lo dibujas, y coges el otro vector y lo dibujas, ¿no? Vas a obtener también el 0, 2, que estaba situado, ya sabemos, en el eje Y. Os dejo que os convenzáis. Ejercicio. Convéncete con un dibujo. Y bueno, os voy a definir lo que es la base canónica. Entonces, ¿es definición o ejercicio? La base canónica es una definición y es la reina de las bases. La reina de las bases es muy sencilla. La voy a llamar la base can de canónica. Es igual a el 1, 0 y el 0, 1. Y si lo dibujáis, son unos vectores que a los físicos les encanta llamar, por tocar las pelotas, I, J. Ah, sí. Ah, sí, es verdad. Este está aquí y este está aquí. Que son X y Y. 1 y 2. Y en R3 lo llaman I, J y K. También por tocar las narices. Pero vamos, que es el 1, 0 y el 0, 1. Y son fantásticos porque tienen módulo 1. ¿Veis? Si hacéis el cuadrado tal, tal. Y están sobre los ejes. Por eso son supercanónicos y molonguis. Porque ¿qué base más bonita puedes tener que estar en los ejes coordenados? ¿No os parece que es la natural? Pues ya convencidos de todo esto, termino el vídeo por hoy y hay muchos más ejercicios que podéis hacer de la hoja. Si antes teníais 30 para hacer, pues ahora tendréis como 38 o así.